Nuestro invitado de hoy es pastor evangélico, empresario, dirigente político y candidato a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Se trata de Javier Alejandro Bertucci Carrero. Javier Alejandro Bertucci Carrero, bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. No, gracias a usted por asistir. Hagamos lo siguiente, retírese el tapaboca, que yo estoy a suficiente distancia y estamos en un espacio abierto. Excelente. Así, las usuarias y usuarios pueden ver su lenguaje gestual. Muchísimas gracias. Comenzó Bertucci vendiendo topochos. Sí, bueno, así comencé. Terminó siendo empresario, pastor, candidato presidencial y ahora dirigente político. Candidato a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. Sí, señor. Sí, bueno, esos son mis comienzos, Ernesto, muy humilde, una familia trabajadora, donde no hubo figura paternal, como es el caso de muchas familias, ¿no?, de Venezuela. Lamentablemente, este es un hemisferio donde hay un lamentable machismo, todavía existe, ¿no? Y esa es la historia de mi núcleo familiar, ¿no? De mi núcleo familiar, eran puras mujeres. Yo fui el primer hombre, primer nieto de mi abuela, el primer sobrino de todas mis tías y, por supuesto, el primer hijo primogénito de mi mamá, y todas eran mujeres, ahí no había un hombre. El primer hombre que nace en la familia soy yo. Así que tengo un profundo respeto hacia la mujer venezolana específicamente, una mujer luchadora, una mujer trabajadora como mi mamá, como mi abuela. Mi mamá salía al topochal, cortaba los topochos y salíamos a la vía principal de San Nicolás en el estado Portuguesa a venderlos con una carretilla, ¿no? A veces no lo vendíamos, a veces lo cambiábamos por otras cosas, ¿no? Pasaba alguien y nos decía, mira, aquí hay esto, y nos daba harina o nos daba algún tipo de comestible, ¿no?, que era diferente al topocho, y se llevaba su racimo de topocho y nos dejaba otras cosas. ¿Y la política cuándo atrajo a Bertucci? Mira, Ernesto, yo tengo como 18 años caminando por los barrios del país por vocación, ¿no? Digo por vocación porque siempre he sentido una gran inclinación hacia el servicio basado en mis valores cristianos. Yo fui criado por mi abuela alrededor de la iglesia bautista en Guanare. Y bueno, mis fundamentos cristianos son muy sólidos. Mi abuela, una mujer siempre muy sensible, con una pensión del Ministerio de Educación que compartía. Yo veía a mi abuela cómo compartía su pequeño sueldo con la necesidad de la vecina, con la necesidad del que tuviese necesidad, ¿no? Muchas veces llegué a preguntarle, abuela, pero espérate, y nosotros vamos a quedar sin nada. Y mi abuela me decía, no, hijo, hay que ayudar al que necesita. Y si uno ayuda al que necesita, Dios lo ayuda a uno. Eso fue, así yo crecí. Entonces, bueno, hace 18 años empiezo, primero como pastor hace 25, y luego, fui un pastor un poco extraño, porque me gustaba, en vez de atender a la gente en la congregación, me gustaba ir a los barrios y sentarme con la gente, oírla, orar por la gente, pero también pues hacer todos los trámites necesarios para ayudar a la señora con un examen, al abuelo con un medicamento, a esta familia que no tenían uniformes para los niños para ir al colegio o a la escuela. Y así fui haciendo esta carrera, digamos, política, por alguna forma de decirlo, porque empezó a salir de la misma gente esa, digamos, apreciación que ellos tenían, ¿no? Mira, oye, Bertucci, pero ¿por qué tú no te postulas, vale, a un cargo de elección popular, que tú realmente eres una persona que uno votaría con alegría, porque tú eres un hombre que tiene años ayudándonos? Y bueno, empezó a oír la cosa, ¿no? Empezó a oír la cosa. Y bueno, después me di cuenta que la política es como una botella, como lo he dicho montones de veces. La política tú la puedes usar mal o la puedes usar bien. Si tú agarras una botella con agua, te sacias la sed, pero si esa misma botella tú la partes y se la pasas a una persona y le abres una herida, la usas para mal. Entonces la política la puedes usar para bien o para mal. Lo mismo que la religión. Lo mismo que la religión, lo mismo que el dinero. O sea,
hay muchas cosas que tú puedes usarlas para el bien o para el mal. No necesariamente la política, como algunos la han estigmatizado, es mala, no es mala. Así como la religión no es mala. Sencillamente que si tú la utilizas para abusar del pueblo, o si la utilizas, en el caso de la religión, para manipular a la gente, es mala. Asimismo la política. Yo, por mis valores, lo que he hecho hasta ahora, la política que aplico y que desarrollo y que he venido a plantearle al país, es una política de servicio basado en la gente, no basado en intereses egoístas, no basado en ambiciones personales, sino basado en la gente. ¿No hay un conflicto de intereses entre esos tres Javier Alejandro Bertucci Carrero? El Javier Alejandro Bertucci Carrero, pastor evangélico, el Javier Alejandro Bertucci Carrero, político, y el Javier Alejandro Bertucci Carrero, empresario. Ninguna, porque todos están perfectamente conjugados de acuerdo al momento y a la necesidad. Me explico. Yo sigo predicando todos los domingos en nuestra iglesia, que por cierto es la iglesia más grande de Latinoamérica, una de las más grandes de Latinoamérica y la más grande del país, ¿no? Digo, la instalación de la iglesia es un lugar para 7.000 personas, que acomoda 7.000 personas en Carabobo, y que bueno, yo sigo cada domingo predicando en mi congregación, online en este momento, y bueno, cuando podamos hacerlo de nuevo en reuniones masivas lo haremos. Pero yo no he dejado mis funciones pastorales, incluso yo estoy enfrente de mi organización cristiana, igual que estoy enfrente del partido que fundé hace un par de años, y estoy al frente de cualquier iniciativa económica, estoy yo al frente. Tengo tiempo para todo, especialmente aparto tiempo para mi familia, soy un hombre muy familiar, una familia de 4 hijos, 28 años de casado ya, y bueno, la familia ocupa en mi vida un lugar muy importante, ¿no? Entonces tengo tiempo para todo. O sea, no he dejado, lo que quiero aclarar es que no he dejado de hacer nada. Lo que he hecho es incorporar nuevas responsabilidades a mi vida. Entonces no hay contradicción entre adorar a Dios, predicar la palabra, hacer política y hacer dinero. Ninguna de los tres se encuentra de manera opuesta, porque ninguno de los tres tiene una connotación, digamos, fuera de la línea de los valores cristianos, que es la principal, ¿no? Yo ejerzo la política desde mis valores cristianos. Yo cualquier negocio lo manejo desde mis valores cristianos. Y por supuesto, predico esos valores cristianos. Entonces, cuando tú estás basado en tus valores, tú puedes desarrollar cualquier actividad. Y cualquier actividad va a ser de alguna u otra forma perfeccionada por tus valores. Digo, porque los valores perfeccionan al individuo que los tiene. Sin embargo, Bertucci, una de las cosas que le enrostran a usted es que usted estuvo preso por un caso de un presunto contrabando de combustible diésel de Venezuela hacia República Dominicana. Sí, bueno, un momento lamentable, digo lamentable porque ha sido muy negativo para mi hoja de vida y muy negativo incluso para lo que fue mi familia. El momento que vivimos fue muy difícil. Bueno, Estuvo 3 días preso, ¿no? Sí, 3 días preso por averiguaciones, pues tú sabes, pero sigue pesando, ¿no? Que te pongan preso con tu hoja de vida impecable es una cosa pues, que pega, ¿no? Y luego, pues, un juicio que tiene 11 años, lo vuelven a tumbar, bueno, como muchas cosas, tal vez la persona que empezó esto, lamentablemente un señor militar con mucho odio. Es un cuento, tú sabes, un poco difícil. Cuando digo difícil porque es que él quería ser político, quería utilizarme a mí para que yo lo apoyara en su política y yo me negué, ¿no? Entonces, bueno, son estas personas que te repito, que no tienen valores y que utilizan el poder que tienen o lo que hacen para el mal. En este caso un militar, pues que usó su poder militar para hacerme daño. Te repito, tú puedes hacer muchas cosas para hacerle daño a una persona, o tú puedes hacer muchas cosas para hacerle bien a una persona, y todo radica en los valores que puede tener un individuo, que es una de las cosas que yo he dicho reiteradamente. Nosotros necesitamos no solamente nuevas calles, nuevas casas, no necesitamos solamente nuevos empleos, nuevos sistemas de salud, necesitamos nuevos corazones, nuevos estilos de vida que nos permitan no solamente construir un país en lo físico, sino un país en lo espiritual, en lo moral. Porque un país que no tiene valores, Ernesto, es un país que se cae a pedazos. Ahí tenemos
el caso de Estados Unidos, por darte algún caso, ¿no? Algún ejemplo. Es una sociedad muy difícil, y digo muy difícil porque, bueno, en Estados Unidos tú tienes todo a la mano, pero es una sociedad que se ha deteriorado a nivel moral de forma muy acelerada. Sin embargo, es uno de los centros mundiales de difusión del evangelismo, ¿no? Bueno, sorprendentemente, pero eso te da a entender que la iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes. La iglesia cristiana debe permear la sociedad, y eso se hace in situ, en el lugar. O sea, mi visión de la iglesia no es un local, mi visión de la iglesia es la gente. De por sí la iglesia es la gente, la iglesia no es un local. Entonces tú debes ir a la gente, que finalmente es la que debe a poseer los valores y la que debe practicar los valores. Tú no haces nada con eso en un local escondido. Tú tienes que salir a la calle y exponer a la gente a valores que permitan un cambio diametral interno, y que ese cambio comience adentro y se manifieste afuera. Si no, no vamos a tener buenos cambios en el país. Bertucci, ustedes están, como acaba de señalar, participando en el proceso electoral del 6 de diciembre. Están postulando candidatos, van en alianza con otros partidos políticos. Sí, señor. Y han participado recientemente en las auditorías previas que se realizan de cara al acto de votación. Esto es, digamos, muy importante porque, siendo ustedes unas fuerzas políticas de oposición, están concurriendo a ese proceso electoral que en el campo internacional está siendo muy satanizado, ciertamente. Entonces quisiera que habláramos de ese tema, pero no en este momento, sino después de la siguiente pausa. Ya venimos con Javier Alejandro Bertucci Carrero. Javier Alejandro Bertucci Carrero. Participan ustedes en un proceso electoral, Bertucci, que en el campo internacional está siendo satanizado. De hecho, desde Leopoldo López, desde España, donde se ha fugado, hasta un archipiélago de dirigentes y agrupaciones de oposición, junto con el gobierno de los Estados Unidos de América, usted estaba mencionando hace poco a ese país, pues despachan ese proceso electoral como una farsa. ¿Qué dice usted? Mira, tú no le puedes llamar farsa a un proceso electoral que es convocado por la Constitución venezolana, ¿no? Para empezar. Corresponden las elecciones parlamentarias este año, ya pautado para el próximo 6 de diciembre. Esta nueva asamblea debe entrar en vigor el próximo 5 de enero del 2021. Y de esta forma estamos cumpliendo no solamente con los parámetros constitucionales, sino también con los parámetros democráticos que deben existir en un país que se llama democrático, ¿no? Por supuesto, la democracia no solamente son elecciones, pero es parte importante y fundamental de una democracia. De manera que si tú atacas una elección que tiene todas las características constitucionales, bueno, yo creo que el que se está comportando de manera irracional es el que ataca las elecciones, no el que está participando en este momento en ellas. Por eso es que esto es una cosa que no tiene, sino desde mi punto de vista, una muy mala praxis de Estados Unidos y de estos países que si bien no están tan de acuerdo con Estados Unidos, tienen que estar alineados. Me parece una cosa totalmente errónea, ¿no? Y errada la iniciativa de este grupo que ataca las elecciones parlamentarias, que no participa porque no quieren medirse, porque perdieron la conectividad con el pueblo, porque están más interesados en un negocio internacional que en un desempeño nacional, en un contacto directo y una elección directa con el pueblo venezolano, porque es un gran negocio, Ernesto. La mayoría de estas personas están en un exilio dorado, ¿no? En unas mansiones en España, en Colombia, y bueno, desde esos lugares piensan generar cambios en el país. Los cambios los vamos a generar los que estamos en el país y de acuerdo al diálogo y a las negociaciones que hemos logrado de la mesa, por lo menos en nuestro caso de la Mesa de Diálogo Nacional hemos logrado muchísimas cosas, dialogando con el gobierno, llegando a acuerdos por el país. El país no está para, tú sabes, estrellas de la política. El país no está para egoísmo, egocentrismo. El país necesita líderes responsables que pongan al país en primer lugar en la mesa, y que podamos acordar, podamos negociar, podamos llegar a acuerdos por ese país
y no un acuerdo que me beneficie a mí o te beneficie a ti, sino que beneficie al país. Y si nosotros entendemos que la política es para esto, que no es para el poder puede ser una herramienta para servir al pueblo, pero no es el fin en sí mismo. La política debe servir para mejorar el estatus de un pueblo, cualquiera que sea el pueblo, en este caso el venezolano. Por lo tanto, sí vamos a participar el 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias. Estamos en una alianza que le hemos llamado Alianza Democrática, somos 5 partidos, o sea, mi partido El Cambio y 4 más. Y bueno, hicimos una alianza perfecta y yo, pues, con mucha humildad lo digo, fue una pieza fundamental en ese trabajo de unidad, porque logré que 2 partidos como AD y COPEI se aliaran, histórico. Y les hice entender que aquí se trataba de un país y no de un partido. Mira, pero esos eran los anticristos de la Cuarta República, de acuerdo con el dibujo que hacía Chávez de esos partidos, ¿no? Bueno, pero yo creo que esta gente ha aprendido, ¿ok? Ha aprendido y así creo que todos deben aprender, que el ejercicio de la política debe dejar de ser los partidos y debe dejar de ser las ambiciones personales. Tiene que comenzar a ser la gente y el pueblo. Si no es así, creo que todos los políticos deberían colgar su ejercicio de política y dedicarse a otra cosa. ¿Cuáles son las expectativas electorales de Bertucci y de sus aliados de la Alianza Democrática? Bueno, como alianza y como partido queremos ganar, ¿no? Si nosotros participamos, queremos participar para ganar. Creo que somos la alianza más sólida, digo, en la capacidad de atraer votos y de defenderlos también. Y creo que somos una oferta apetecible para el elector, ¿no? ¿Cuántos Aquí, diputados aspiran a obtener? mira, nosotros queremos ganar, ¿no? La mitad más 1 de diputados. En este caso son 277 diputados, la nueva configuración de la Asamblea Nacional. Pero bueno, mira, si nos va muy mal, y cuando digo muy mal, nos iría mal no porque la gente no vote por nosotros, es que el problema es que hay una enorme campaña de desprestigio a la elección del 6 de diciembre y hay una tremenda campaña a favor del abstencionismo, ¿no? Un abstencionismo que no nos ha dejado absolutamente nada y lamentablemente los que están detrás de esta campaña son los que fueron electos en el 2015, o sea que están ahí porque los eligieron con voto, pero ahora ellos dicen que no quieren votar, que ningún CNE es bueno. Y ahora tenemos un CNE, Ernesto, mucho más balanceado, mucho más equitativo. Usted ha dicho públicamente en varias declaraciones que las condiciones y garantías de las elecciones de este año 2020 son mejores, superiores a las que hubo en el año 2015. Absolutamente. ¿En qué se expresa eso? Mira, ¿En qué se basa para afirmar eso? Empezamos con la configuración del CNE. El CNE ahora es 3 del gobierno y 2 de oposición, cuando siempre fue 4-1. 4 de gobierno, 1 de oposición. Por primera vez metemos un rector de vicepresidente y lo metemos en la Junta Nacional Electoral. Eso es histórico, no se había logrado en los últimos 22 años. La Junta Nacional Electoral siempre estaba conformada por rectores que eran de la línea del gobierno. Así que eso es un logro para la oposición. Aparte de eso, logramos lo que es la representación proporcional y de esta forma es más justa la distribución de los escaños de la Asamblea Nacional. Así que no solamente eso, logramos que los puntos rojos tan atacados siempre por toda la oposición, bueno, fuesen desmontados para el día de las elecciones y que no hubiesen puntos rojos por ningún lado, para evitar el miedo, bueno, y no solamente el miedo, sino también lo que nosotros veíamos en esos puntos rojos que muchas veces se utilizaban para doblarle la voluntad al elector. Pero bueno, eso se logró. En cualquier caso, era una práctica que nosotros no avalábamos y se logró en negociaciones que desaparecieran los puntos rojos. Aparte de eso, bueno, se compró una nueva, se va a utilizar una nueva máquina mucho más amigable para el elector, mucho más rápida para el ejercicio del voto. 20 segundos son suficientes, una herradura por causa de la pandemia bastante eficiente. De manera que estas elecciones del 6, cuando tú evalúas las condiciones del 2015 con estas elecciones y evalúas el CNE y evalúas no solamente las condiciones, sino el trato que hay con este nuevo CNE y los partidos de oposición, es muy diferente al CNE, a los otros CNE que han habido, ¿no? Entonces, si mañana pusiéramos, Ernesto, a la madre María Teresa de Calcuta como presidente del CNE, estos
atacarían, bueno, como hordas a esta santa. O sea, para ellos no hay ningún CNE bueno, sino uno que pongan ellos absolutamente. Para ellos la única elección que sirve es la que ellos pueden ganar o la que ellos ganan, porque si ellos no van ya ganando una elección, no participan. Entonces, eso no es ejercicio de la democracia. Hay mucho menos de unas elecciones competitivas, como alguno de ellos dice. Una elección competitiva tiene que ver con condiciones y garantías, no con llevarte robado. Eso no tiene sentido, ¿no? Y es una cosa que nosotros siempre vamos a denunciar. Cualquier ventajismo en una elección es absolutamente negativo para el resultado de ella. Entonces, ¿por qué no participar si eso es un ejercicio de la democracia? ¿Por qué no participar y representar de forma o de manera responsable el voto de mucha gente que sí quiere votar? Ponte tú que lleguen a votar 10 millones de personas. En la elección donde yo fui candidato presidencial, votaron 9 millones de personas. Entonces es ilegítimo. Tuvo usted ahí 1 millón de votos, ¿no? Yo tuve 1.015.000, 18.000 votos. Algo así como el 10% del... Sí, 11% de toda la participación. Sí. No del padrón, sino de la participación. De la participación. Eso es una capital político, Bertucci, muy importante para alguien nuevo en la política y para un movimiento político naciente, ¿no? ¿Cómo ha sido su adaptación a este mundo de la política donde hay, digamos, gente con mucha más experiencia, trayectoria en el campo político, otras organizaciones políticas que seguramente los verán ustedes con mucho recelo por, además, tener esa mezcla entre su condición de religiosos, de claro, pastores, de carácter evangélico y al mismo tiempo políticos que aspiran al poder? Bueno, mira, sí, de inicio hubo un choque, ¿no? Hubo una especie de sectarismo conmigo, ¿no? Bueno, que no sabía dónde ponerme. Un cuerpo extraño. Sí, cuerpo extraño. No sabía dónde ponerme, o sea, este es un pastor político, cómo lo trato, muy incómodo al principio, y de por sí en nuestra fila, la mayoría de la gente es cristiana, ¿no? No tenemos gente que venga de la línea política sin la fe, casi todos son de fe. Entonces, ¿Casi o todos? Yo pienso que el 98%, 99% son de fe, ¿no? ¿Y ese 2% que son ateos, católicos? No, que puede ser personas que no asisten a iglesia, ¿no? No puedo juzgar su forma de creer. Creen en Dios, obviamente, pero no la practican la fe de la forma que nosotros lo hacemos, ¿no? Y nosotros hemos sido o estamos siendo bastante cuidadosos para que mis filas no se vuelvan sectarias con otras personas. Y bueno, es un trabajo que estamos haciendo en este momento. Cine. Usted mismo, cuando fue candidato presidencial, dio unas declaraciones, un discurso que prendió las alarmas al respecto. Porque siendo candidato presidencial, comentó algo así como que el 93% de los venezolanos son cristianos, pero no son devocionales. Y que el propósito suyo era convertirlos en devocionales y entregarle la nación a Cristo. Bueno, mira, eso no ha cambiado, Ernesto. Déjame decirte o sea, que usted quiere hacer de todos los venezolanos devocionales a Cristo. Bueno, fíjate algo importante. Yo quiero lo mejor para mi país, así como tú puedes quererlo. Algunos piensan en ideología, yo pienso en fe. De repente, bueno, ustedes pueden tener la ideología chavista, perfecto, o de izquierda, respetable. Mi ideología es completamente cristiana, porque está basada en mi fe. Entonces yo tengo el derecho... En su perfil, disculpe la interrupción, sí, en su perfil de Wikipedia identifican al movimiento que usted preside como de centro derecha. ¿Usted se define así? No, de derecha, más centro que derecha o izquierda, porque creo que nosotros estamos lejos de cualquier extremo ideológico, ¿no? ¿Qué tan cerca están de Jair Bolsonaro en Brasil? Muy lejos, no, tendría que decir ni siquiera cerca, muy lejos, muy lejos. Nosotros partimos del respeto, ¿no? Y digo Bolsonaro porque él fue electo con una votación muy importante de las iglesias evangélicas en Brasil. Claro, te digo una cosa. De hecho, él se bautizó, se hizo llamar Jair Mesías Bolsonaro. Bueno, mira, lamentablemente, Ernesto, tengo que decir estas cosas, ¿no? Pero la fe no es para manipular a la gente. Te lo dije hace rato, la religión no es para eso. O sea, yo no creo en esta gente que hacen un escándalo como religioso para alcanzar una meta política. No estoy de acuerdo con eso, ¿no?
¿Y no lo está haciendo usted también? Aunque yo pueda ser visto así, Ujú. pues mi vida habla más duro que mis palabras, ¿no? Son 25 años en esto, que no fue que yo empecé hace 2 años y me hice cristiano evangélico para llegar a ser presidente, que fue el caso del señor Bolsonaro, ¿ok? Entonces, bueno, Bueno, él tenía muchos años en la política, ¿no? la esposa. Y él en la política y la esposa sí era Sí, evangélica. la esposa ¿no? era Ya lo evangélica, era. creo que toda la vida la señora ha sido evangélica, y bueno, logra este apoyo de todas estas organizaciones cristianas evangélicas en Brasil, que la iglesia evangélica es muy fuerte. Bueno, y le asesoran y le dicen al señor Bolsonaro que tiene que no solamente decir algunas palabras, digamos, que halaguen a la fe evangélica, sino que debe militar dentro de la iglesia, y bueno, y fue un escándalo, pues, o sea, me bautizo, hizo un show, ¿no? Y creo que esos son excesos que ofenden a la fe. Eso es ofensivo. Ese fenómeno de Bolsonaro se juntó con el golpe de hace un año contra Evo Morales en Bolivia, en el que quienes lo derrocaron, encabezados por la señora Janine Áñez, entraron al Palacio Presidencial con una Biblia y hicieron mucho alarde de que la Biblia regresa al Palacio Presidencial. Una vez más, manipulación. La gente cristiana de fe sincera, Ernesto, no se involucra en golpes de Estado, porque nuestros valores no nos permiten, no te dejan. O sea que los valores es un carril por donde tú vas en la vida. Entonces no te permiten hacer cosas que violen la ley constitucional de un pueblo. Entonces, un golpe de Estado pasa por la violatoria de la Constitución. Nosotros no nos vamos, los verdaderos cristianos evangélicos, respetuosos de la Biblia y respetuosos de la Constitución, no nos prestamos para cosas como esa, ¿no? Entonces, bueno, siempre habrá alguno que diga o que lleve una Biblia. No necesariamente esa Biblia representa la participación de todo el pueblo cristiano porque alguien apareció con una Biblia. Viéndolo desde la otra acera, Uh-huh. a usted le recriminan sus, digamos, podríamos decir que compañeros de oposición, porque usted es de oposición, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Hay un sector muy amplio de la oposición que le recrimina su relación política con el gobierno bolivariano en el marco de la mesa de diálogo nacional. El que haya usted reconocido el triunfo del presidente Nicolás Maduro en el año 2018, el que esté participando en esa mesa de diálogo y en estas elecciones. Y hay incluso palabras ofensivas que utilizan para describir a quienes desde el campo opositor han establecido esa relación política con el gobierno. Lo llaman alacranes. No sé si usted se siente identificado o aludido cuando hablan de este tipo de cosas en la política venezolana. Claro, ni un poquito, Ernesto. Y te voy a decir algo, hablando de uno de los principales representantes de estos grupos radicales que están llenos de odio y que atacan como hordas feroces a cualquiera que no se alinee a su forma de pensar. Dijo en estos días de la primera rueda de prensa que hizo en España, el señor López, dijo que había una perfecta interlocución, voy a usar sus palabras textuales, que había una muy buena interlocución entre la Asamblea Nacional electa en el 2015, que todavía está vigente hasta el próximo 5 de enero, y el gobierno, y nombró del presidente Nicolás Maduro, que había una interlocución. Entonces, bueno, ese es un video que está circulando donde López dice el presidente Nicolás y después se corrige y dice Juan Guaidó. sí, no, pero en el contexto también él habla de que había una interlocución constante. Yo vi la entrevista. Las declaraciones. Las declaraciones. Y bueno, no, él reconoce absolutamente, bueno, lo señala como un gobierno asesino, señala al presidente Maduro como un asesino y todo lo que él dice, pero lo define como presidente. Es decir, reconoce que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Eso es una tontería no reconocerlo. O sea, es un señor que ejerce el poder, que fue electo en una elección que yo participé, por cierto, y que bueno, saqué 1 millón y pico de votos, pero no le gané. Igual como el otro candidato a oposición no le ganó, porque esta gente se concentró, este grupo, en llamar a la abstención. Entonces, bueno, ellos parece que tenían otro plan. El plan de ellos era un plan perfecto de golpes de Estado, de insurrecciones, de violencia y de muertos, ¿no? Que no nos llevó absolutamente a nada. Lo único que nos ha producido
resultados es la participación y las elecciones que ocurrieron en el 2015. Yo creo que estas personas ya están claras y creo que el país debe estar consciente ya de que esta ruta para lograr un cambio en el país no tiene ningún fruto, que el único fruto lamentable que tiene son muertos y una gran inoculación de odio que se le ha dado a la sociedad venezolana, y eso es lo que han logrado. O sea, no han logrado más que retroceder. Y creo que nosotros desde la Mesa de Diálogo Nacional, desde la participación, desde el ejercicio democrático de las elecciones, hemos logrado avanzar muchísimo más. Logramos desde esa Mesa de Diálogo Nacional no solamente un nuevo CNE, mejores condiciones y garantías, logramos una fecha acordada en la Mesa de Diálogo Nacional, que terminó siendo el 6 de diciembre, cuando esto estaba sonando desde marzo, estaba sonando una nueva elección, y logramos en acuerdo que fuese el 6 de diciembre. Es decir, nosotros hemos avanzado en acuerdos y negociaciones con el gobierno, más que esta gente con sus actitudes y sus acciones violentas. No mencionó la liberación de una cantidad de personas que se encontraban detenidas, ¿no? Hemos, a través de la Mesa de Diálogo Nacional, se han liberado 110 personas que estaban privadas de libertad. Bueno, en estos días el señor Capriles también, con unas negociaciones que hizo con el gobierno, logró otras liberaciones. En cualquier caso, se ha logrado más conversando, dialogando y llegando a acuerdos que con estas rutas estériles. ¿El nombre de Leopoldo López estuvo en algún momento en esa mesa de negociación de liberaciones? Sí, al principio estuvo en la mesa. ¿Ustedes pedían que liberaran a Leopoldo López? En un punto, empezando las negociaciones con el gobierno, pedimos que fuese considerada la liberación de Leopoldo López como un gesto del gobierno en llegar a un diálogo que pudiera solventar el momento crítico que teníamos de violencia en el país. Bueno, no se logró. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, se logró en ese momento, se logró que se pasara el señor López a su casa y se trasladó del lugar donde estaba recluido a su casa con su familia, ¿no? Fue un avance. Ahora, el asunto de Leopoldo era complejo porque había una sentencia de por medio, o sea, no era una persona que lo había privado de libertad y lo metieron en un calabozo por averiguaciones, sino que había ya un juicio y ese juicio había terminado una sentencia, así que estábamos bregando con una persona que tenía una sentencia aparentemente por razones, valga la redundancia, probadas, ¿no? Entonces era muy difícil, ya tú no estabas pidiendo la liberación de un preso político, estabas pidiendo la liberación de una persona que tenía una sentencia sobre sus hombros. Sin embargo, logramos que lo llevaran a su casa y eso bueno, creo que fue un avance. Oye, está mucho mejor en tu casa con tu familia que en una cárcel, o sea, eso es de aquí al cielo. Bueno, después el señor se escapó, después ahora se va para España. Ya eso son cosas, decisiones personales que él verá en su vida y en el tiempo si fueron o no correctas, ¿no? Bertucci, tenemos que hacer una pausa. Usted ha mencionado varias veces a los Estados Unidos, en tono crítico, y le decía que allí hay un movimiento evangélico muy importante, y de hecho es una nación fundada por protestantes, ¿no? Sí, señor. Por los puritanos que vinieron desde los Estados Unidos. Ahora, usted tiene una relación con un pastor que trajo aquí a Venezuela, llamado Benny Hill. Benny Hinn. Benny Hill, que es señalado de tener vinculaciones con el sionismo internacional, que propaga o propala la teología de la prosperidad, muy cuestionada, incluso él mismo reconoce haberse equivocado, lo señalan de tener una vida opulenta, y hay quienes, cuando le mencionan a políticos que vienen del evangelismo, que tienen relaciones con los Estados Unidos, que inmediatamente recuerdan el tema de las nuevas tribus y ese proyecto, digamos, de colonización que en su tiempo se desarrolló en nuestros pueblos indígenas. Yo quisiera que al regreso de la pausa habláramos sobre este aspecto y otros más relacionados con el momento político que vive Venezuela. ¿Te parece? Bueno, claro que sí. Ya venimos con Javier Alejandro Bertucci Carrero. Javier Alejandro Bertucci Carrero. Bertucci, los evangélicos no creen en santos, ¿verdad? No ¿Y creo. qué piensa usted de José Gregorio Hernández? Bueno, un hombre notable, venezolano, entregado y dado al servicio de la gente con su profesión de doctor, emblemático. Hizo mucho bien en su tiempo.
mucho respeto hacia un venezolano que dedica su vida a lo que la dedicó José Gregorio, ¿no? Pero bueno, creemos que de ahí en adelante nuestra fe es solo en la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire, ¿qué le parece el hecho de que la Iglesia Católica esté en proceso de santificarlo, de beatificarlo? Bueno, bien, o sea, digo bien en el aspecto de que tiene sus seguidores y la Iglesia Católica tiene su sistema de beatificación. Bueno, ellos lo hacen. En nuestra fe nosotros no creemos en esta línea, ¿no? Creemos en lo que puede hacer un individuo en vida, bueno o malo. Pero después que muere, nosotros creemos que esta persona no puede hacer absolutamente más nada, ¿no? Mucha gente antes de la Iglesia Católica le empezó a venerar y a pedirle por la salud de los enfermos. Y hay un cariño popular muy, muy profundo alrededor de la figura de José Gregorio que le atribuyen milagros. Bueno, sí, respeto eso porque eso se convierte a veces en cultura, ¿no? Del pueblo. Y la respeto, pero no la promulgo, no soy un creyente en los santos, ¿no? Usted ha planteado que el tema del matrimonio igualitario, es decir, entre personas del mismo sexo, se someta al referendo popular. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque creo que no podemos imponerle una ley tan delicada como esa a un país porque un grupo solamente pues esté interesado o empeñado en que se apruebe esa clase de ley, ¿no? Ahora, está dentro de las competencias de la Asamblea Nacional a la que usted va a pertenecer votos mediante el discutir este tema, ¿no? Por supuesto, y es una de las cosas que en el caso nuestros candidatos, que son todos de fe, estamos decididos, ¿no? a defender, digamos, lo que es la base de la sociedad, Ernesto. La base de la sociedad es la familia y la palabra matrimonio viene de matriz, o sea, viene de la procreación. Una pareja del mismo sexo no tiene capacidad de procrear y tú vas de una forma muy clara a socavar los fundamentos de la familia en el mundo. Hablemos en este caso de Venezuela. Yo no tengo ningún problema que una persona tenga inclinación sexual hacia su propio género. Eso es problema de la persona. Pero cuando tú quieres afectar la sociedad... Hay pastores que lo abominan, que dicen que eso es el demonio que está detrás de esas conductas. Bueno, no lo llevemos al extremo de estas posiciones, pero tampoco llevemos esto a una tergiversación de lo que es el núcleo familiar. ¿Por qué imponer una ley? ¿Para qué tú quieres hacer un matrimonio con personas del mismo sexo? No tiene sentido. El Papa Francisco abogó por, digamos, avanzar hacia uniones legales. No hablo exactamente de matrimonio, pero sí de una legislación que le permita a esas personas pertenecer y fundar una familia. Bueno, fíjate, eso no te impide, a ti no te impide tener un núcleo familiar, una relación de ese tipo. O sea, ¿para qué tú quieres afectar la Constitución con una ley para imponer una posición que en mi opinión es de una minoría? ¿Okay? Ellos aspiran, por ejemplo, poder heredar en el caso de la defunción de uno de los cónyuges, tener igualdad de derechos respecto de las parejas heterosexuales. Sí, pero es que tú haces eso, tú puedes hacer heredar, si yo quiero te hago heredar a ti, yo para eso no necesito tener una legislación. Yo hago un testamento y hago un documento donde yo te cedo todos mis bienes cuando yo muera y se acabó. ¿Y la capacidad de adoptar un niño, por ejemplo? Bueno, usted tiene un niño adoptado, ¿no? Yo tengo un niño adoptado, perfecto. El asunto es que, ¿qué clase está comprobado, Ernesto, que la inestabilidad de las relaciones de esta naturaleza es muy alta, muy alta? Y una de las cosas que un niño o una niña adoptado deben tener es estabilidad. ¿En qué se basa usted para asegurar esa supuesta inestabilidad? Estadísticas. Están estadísticas, las estadísticas están usted dice que las uniones, a la luz del las público. Uniones de personas del mismo sexo son más inestables que las heterosexuales. Muy inestables, las estadísticas son muy claras, ¿no? Le van a caer encima, le advierto. Bueno, seguramente saldrán ejemplos de gente que tiene largo tiempo. Yo estoy, claro, no digo que todas sean así, pero estoy hablando estadísticamente, hay una gran cantidad, muchísimo más alta que las uniones heterosexuales. Porque en los heterosexuales también hay separaciones. También, pero te estoy hablando de la inestabilidad. Ustedes, por cierto, no aceptan el divorcio, ¿no?
Mira, lo que pasa es que no lo aceptamos, lo combatimos. Lo combatimos porque el divorcio siempre trae cola. Es decir, una familia que se divorcia es una familia que se parte, se quiebra, se desmorona. Y no es peor una familia que sin divorciarse está partiéndose y desmoronándose internamente. Bueno, pero es que los matrimonios se pueden arreglar, Ernesto. Nosotros abogamos por el arreglo. Bueno, habrá casos donde no se pueda, ¿no? Y bueno, si no se puede, no se puede. Pero nosotros abogamos hasta lo último para lograr salvar una familia, salvar un matrimonio que se traduce en una familia, ¿no? No Entonces, le pregunto por el aborto, ni mucho menos, ¿no? Porque no, ustedes en este caso son te diría radicales categóricamente opositores a que esa. no, porque tú no puedes decidir la vida de un ser humano. Una mujer, por ejemplo, que esté embarazada producto de una violación, por ejemplo. ¿Qué culpa tiene el niño en la violación? Te pregunto y le pregunto a todo el mundo, ¿qué culpa tiene esa criatura de la violación? La violación la hizo un tipo sin escrúpulos, seguramente con un toque de enfermedad mental. ¿Y qué culpa tiene la criatura? Tenlo, no lo quieres criar, colócalo en una familia que lo quieran criar, pero es una vida, es una criatura que tienes que dar el derecho de decidir por su vida. Y no tú asesinar a un niño y decidir que no van a hacer porque no te da la gana, porque afecta a tu vida. Eso es egoísmo. ¿A partir de qué momento de la concepción, de la gestación, ustedes consideran que hay una vida? Bueno, voy a hablar científicamente. A partir de que ellos declaran vida dentro de la mujer, es decir, cuando ya se gestó la vida, cuando empieza a latir ese corazoncito. Porque hay tesis que plantean el aborto antes de determinado momento. Sí, de bueno, la 6 gestación. meses. Algunos dicen que antes de 6 meses las leyes en Estados Unidos establecen que el aborto debe hacerse antes de los 6 meses porque para ellos después de 6 meses la criatura ya es un ser humano, pero antes de 6 Estados meses es un Unidos. feto. Usted ha mencionado ya varias veces en términos críticos a la sociedad estadounidense y se ha opuesto al bloqueo, Categóricamente. a las llamadas sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales, así las llaman en el lenguaje internacional, ¿no? Sí, claro. Ahora, del partido de Leopoldo López le han recriminado a usted que apareció en una publicidad pagada en el canal Globovisión, en una fotografía frente a 40 toneladas de insumos médicos que venían de Estados Unidos, Sí. y que eran unas donaciones que usted estaba recibiendo o iba a entregar, no sé. Nosotros no tuvimos ningún problema con ingresar esas donaciones al país, ¿no? Y te digo una cosa, Ernesto, con estos bloqueos, con estas sanciones que tenemos, el que más está llevando leña es el pueblo común, el pueblo que está metido en todos estos barrios venezolanos, que no están al tanto ni siquiera de lo que está sucediendo, pero están sintiendo el embate de las sanciones, como por ejemplo tomar barcos que venían al país con gasolina. Eso incide directamente en el transporte nacional, eso incide en los camiones que llevan la harina y los alimentos a los barrios. Entonces, tú estás golpeando directamente un pueblo y eso no puede ser tolerado por la comunidad internacional, no puede ser aceptado de ninguna manera. Ahora, esa fotografía suya es exhibida por la gente de la oposición extrema como una supuesta evidencia de que el bloqueo no impide que entren medicinas. Bueno, es que el bloqueo como tal no te impide que entre medicina, pero no le permite prácticamente a nadie comprar medicina. Hay un terror en los bancos del mundo cuando tú dices que vas a comprar un lote de medicina para traer a Venezuela. No te quieren vender. ¿Y cómo lo logró usted? No, fueron donaciones. Es una organización, varias organizaciones cristianas de Estados Unidos que juntaron estas 40 toneladas y bueno, hicimos todas las diligencias para que las enviaran, ¿no? Entonces, quien Vía quiera donación. traer del exterior donaciones de medicina, ¿Lo puede hacer? lo puede hacer sin ningún problema. Por supuesto. Entonces, ¿para yo qué lo hice. hablan del tal canal humanitario que tanta publicidad le han dado? Mira, yo creo que, como te he dicho, hay una absoluta desinformación al pueblo, y no al pueblo, Ernesto, esto es más delicado. Hay una desinformación a Estados Unidos y a los países que se han plegado a estas clases de sanciones y le han mentido descaradamente. O sea, le dicen cosas como, por ejemplo, que aquí nos estamos muriendo todos y que estamos comiéndonos y mordiéndonos las piernas y los brazos unos a otros. Bueno, yo cuando he salido le he dicho, mira, eso no es así. Y sí tenemos una gran crisis, una profunda crisis como consecuencia de la economía que está vuelta
leña, pues está en el piso. Y esa economía pues se traduce al mismo tiempo en necesidad para los más vulnerables, los más desprotegidos. Y sí, estamos en una gran crisis en este momento, pero que se ha acentuado con las sanciones de forma dramática. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a matar? ¿Qué es lo que pretenden estos gobiernos de estos países? Liquidar al pueblo venezolano para cambiar un gobierno. No tiene sentido. Leí un artículo de un pastor evangélico de izquierda llamado Ramón Castillo. ¿Usted lo conoce? Sí. Ramón le recrimina a usted la vinculación con este señor Benny Hinn, del que hablábamos hace un tiempo, que es un pastor teleevangelista, ¿no? Sí. De los Estados Unidos, que usted lo trajo incluso a Venezuela en el año 2009, ¿no? Sí, un par de veces. Lo vincula a Ramón con el sionismo internacional y dice que profesa la teología de la prosperidad, que es una teología que se opone a la teología de la liberación, palabras más, palabras menos, y que además en su vida personal es un tipo muy opulento, que tiene mucho dinero y al que le recriminan haber incurrido en 3 Fs: faldas, fama y fortuna. Mira, yo conozco al pastor Benny Hinn y es un hombre con un testimonio impecable. Todas esas acusaciones son absolutamente falsas. Sí, es un hombre que maneja muchísimo dinero, por supuesto. Él mismo se arrepintió de haber Sí, propalado la teología de la prosperidad. No hablemos que es una teología como tal, ¿no? Es un hombre que por su gran despliegue evangelístico, bueno, tiene muchas organizaciones muy fuertes a nivel financiero que lo apoyan de manera económica para sus iniciativas evangelísticas en África y en otros países donde manejan muchos comedores populares, comedores para niños, casas de cuidados infantiles. Tiene un gran despliegue de programas y de ayuda social. Y bueno, sí, él tuvo una experiencia que él la hizo pública cuando fue a África la primera vez y tocó. Por eso es tan importante que los políticos no se desconecten del pueblo. Benny Hinn asume y asumió en su momento que él se desconectó, ¿no? de la gente como tal. Y cuando él va a África se da cuenta de la necesidad profunda que tiene este pueblo de África y bueno, tuvo una confrontación moral, ¿no? De ver cómo había desnutrición y cómo una familia podía comer una vez cada semana o una vez cada 4 días. Y él tenía una colección de carros, de vehículos estos de lujo, ¿no? Creo que eran Porsche. Y bueno, fue confrontado y unos relojes que también parece que manejaba una colección costosa. Y decidió en esa visita a África que iba a hacer un ajuste, y lo hizo un ajuste de vida. Y vendió todo de las cosas y lo mandó. ¿Esa cantidad de dinero de qué le vienen? ¿De los diezmos y las ofrendas? No, acuérdate que estas son personas que tienen protección de grandes empresarios de Estados Unidos. Y bueno, muchos de ellos son regalos, nosotros le llamamos ofrendas o dádivas que le dan a los pastores o a evangelistas o a estas personas notables. Y bueno, es parte de su ministerio. En Estados Unidos, por cierto, el ministerio es una gran empresa, ¿no? Con registro, que tiene toda una estructura. De por sí eso puede llamarse un ministerio, ¿no? Y el de él es muy grande, y por supuesto maneja muchísimo dinero. Y él hizo un viraje y empezó a dedicarse más a la ayuda social. Cuando usted lo trajo aquí en el 2009, participó él entonces ministro de Defensa en un rito público, y eso le costó el cargo, ¿no? Porque hubo unas expresiones ahí poco particulares, ¿no? Sí, bueno, hubo ese incidente, digo que lamentable porque creo que el respeto a tu fe debe ser abierto. O sea, yo no creo que yo tenga que destituirte a ti, Ernesto, porque tú crees diferente a mí o porque tú hiciste algo que no me cuadró en tu investidura como ministro. O sea, no creo que eso sean cosas para destituir a una persona, ¿no? Bueno, estaba uniformado cuando participó de una especie de, no sé, de rito, estaba como poseído, creo, ¿no? No quiero decir algo que no me conste, porque yo no lo vi. Usted sí estuvo ahí. Sí, el pastor Benny Hinn oró por él, así fue el incidente. Bueno, y el hombre parece que se le salieron unas lágrimas y aparte de eso, pues sintió, como él mismo me lo expresa luego, una especie de electricidad en el cuerpo que lo afectó, pues, en el momento. Bueno, tendrías que hablar con él, pero eso fue lo que él a mí me contó, ¿no? Y bueno, hizo un gesto como que, bueno, que le afectó, ¿no?
Y por eso lo destituyeron. Y estaba, digamos, eso grabándose con una cámara Sí, de televisión. estaba grabando. Mira, Bertucci, Ramón Castillo, ya lo mencioné en ese artículo, dice que usted, palabras más, palabras menos, está representando una opción que busca quitarle votos al chavismo desde una perspectiva evangélica, dado que muchos evangélicos acompañaron a Chávez y acompañan al presidente Nicolás Maduro, que por cierto también ha liderado un congreso evangélico y ha tenido un acercamiento con organizaciones pastorales, ¿no?, que lo apoyan, lo respaldan. Y fíjate que se junta esta visión con la que apareció también publicada en el New York Times en los Estados Unidos, en el que señalan que usted también está de alguna manera adoptando algunos códigos del modelo de liderazgo que Chávez tuvo, tratando de emular de alguna manera el éxito que él logró durante tantos años, aferrado a su rol de pastor, de predicador. ¿Qué dice usted de eso? Mira, yo soy un hombre de pueblo. Yo soy un hombre que, como lo he dicho muchas veces, me gusta oler a la gente. No soy un político de oficina, ni tampoco un pastor solo de púlpito, sino que soy un pastor y soy un político que le gusta la gente, le gusta acercarse, oír, orar, abrazar a la gente, mira, animar a la gente, porque en mi opinión creo que esa es la prioridad, el objetivo principal de mi fe es permear a la gente. Y el objetivo principal de mi desempeño político es servir a la gente. Entonces la gente es el común denominador de cualquiera de las cosas que yo hago. Entonces, por supuesto, bueno, el liderazgo de Chávez se vio muy alado hacia el contacto con la gente, hacia la preocupación por el pueblo de forma sincera, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, y eso es lo que yo he hecho no ahora, Ernesto, yo tengo años haciendo eso y bueno, se me compara mucho en los barrios cuando voy, bueno, mucha gente me dice, oye, Bertucci, tú sí te pareces a mi comandante y eso. Respeto sus posiciones, yo no me quiero parecer, si a alguien me quiero parecer es a Jesucristo. Honestamente ese es mi ideal de vida. Sin embargo... Terminó crucificado. No, bueno, no crucificado, pero en sus acciones y en su identidad como ser humano, si me quiero parecer a alguien, es a Jesucristo, ¿no? Sin embargo, bueno, mi contacto con la gente, mi preocupación sincera, porque la gente siente eso, no te creas, la gente, los políticos ya no los engañan. Ellos saben quién viene con la hipocresía y quién viene con la sinceridad. Entonces, bueno, ellos sienten eso y me comparan. Nunca porque trato de emular o trato de parecerme a Chávez. Ahora, cualquiera que ponga al pueblo venezolano como prioridad, lo sirva con respeto, con amor, creo que lo van a comparar con cualquier otro que haya hecho lo mismo. Y en nuestro caso, el de más relevancia, pues, ha sido el presidente Chávez. Bertucci, en el 2018 usted dijo, palabras más, palabras menos, que aspiraba a hacerse presidente y que para ello confiaba en que Dios moviera los corazones de la gente, ciertamente. Sí, Pero señor. que ganó fue Maduro, según usted ha ratificado aquí en este programa. Claro. Entonces, ¿qué fue? ¿Dios movió los corazones para que la gente votara por Maduro en el 2018? Mira, nuestra Biblia dice, Ernesto, que Dios quita y pone reyes. Así que yo no voy a pelear con Dios porque nadie puede salir ganando de esa, ¿no? Solamente asumir que, bueno, ahí está Él. Pues. Si nosotros quisiéramos un cambio de presidente que venga por esa línea, pues te vamos a tener que orar. Vamos a tener que orar bastante. Y Pero vamos a tener... está proponiendo un referéndum revocatorio contra Maduro. Por supuesto. Yo sigo, fíjate una cosa, yo soy de oposición porque definitivamente no estoy de acuerdo con el gobierno nacional, no estoy de acuerdo con sus políticas, no estoy de acuerdo con su desempeño. Pero eso no hace que sea mi enemigo. Hay dos cosas diferentes acá. Él es mi contrincante, él es mi opuesto, pero no es mi enemigo. O sea, yo no puedo ver a otro venezolano de mi país como un enemigo, porque yo no voy a caerme a golpes con él, a irme a las manos, y mucho menos a tratar de liquidarlo, matar, a extinguir su vida porque no estoy de acuerdo con su política. Vamos a llevarlo al plano correcto, que es la arena política. Y vamos en la arena política a debatir y bueno, y vamos a poner a un pueblo a decidir finalmente. ¿Sabes que se extinguió? ¿Cómo? ¿Sabes qué se extinguió? Ajá. El tiempo de este programa, lamentablemente. Bueno, lamentablemente. Pero muy bueno, gracias, Ernesto. Le ofrezco unos segundos para un mensaje final. Mira, yo le digo a todo el pueblo venezolano que tenemos que sacarnos el odio del corazón. Un pueblo
que odia y se odia entre sí mismo jamás podrá salir adelante. Tenemos que unirnos, construir lo que podría ser un cambio para nuestro país y entender que antes que egoísmo y ambiciones personales, hay un pueblo que sufre y un pueblo que desea un cambio para bien, para sus hijos, nietos, bisnietos y próximas generaciones. Y que los políticos o líderes de este país tenemos que unirnos para trabajar juntos, para darle un futuro prometedor a un país que se lo merece. Bendiciones para todos. Gracias, Bertucci. Gracias a ti, Ernesto. Dios lo bendiga. Dios te bendiga mucho también. A ustedes, amigas y amigos, les pido se coloque el tapaboca ahora sí para yo retirarme el mío. Claro que sí. Y poder despedirme como Dios manda de nuestras usuarias y usuarios. Los esperamos, amigas y amigos, en una nueva emisión de Aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Chao.